¿Te has preguntado por qué en ciertas escenas de películas o series te adentras en la historia o sientes empatía con los sentimientos del protagonista? Pues esto es por los planos visuales. Y es por eso que el día de hoy, nuestro grupo conformado por Jimena Arismendi Rosa Medina, Fabio Plasencia Lingán y quien les habla, Gabriela Leonor Echegaray López, les hablaremos sobre los diferentes tipos de plano según el encuadre. ¿Qué es el plano? Es la perspectiva visual de los personajes, objetos o elementos en el encuadre y se considera la unidad narrativa básica con la que se construyen secuencias para narrar historias. ¿Qué son los planos descriptivos? Los planos descriptivos son planos amplios y nos muestran el entorno donde se desarrolla la acción. Se suelen utilizar para comenzar o finalizar las escenas y ubican al personaje en un entorno. Es decir, nos muestran información sobre dónde transcurre la historia. Gran plano general. Es un plano muy abierto que se utiliza principalmente para dar contexto del lugar al espectador. Suele utilizarse para presentar y describir un lugar. En él, el paisaje o el entorno es el protagonista y los sujetos no aparecen o no se distinguen. Plano general. Otro tipo de plano cinematográfico es el plano general, que tiene una función descriptiva. Pero, a diferencia del gran plano general, aquí el protagonista ya adquiere cierto peso en la escena. Es decir, es reconocible, pero sigue teniendo contexto del entorno. ¿Qué son los planos narrativos? Estos planos se centran en desarrollar la narrativa de la historia en un encuadre mucho más cerrado. Se narra y describe la acción de nuestro protagonista en su entorno de forma mucho más cercana. El plano entero. El plano entero es aquel en el que el protagonista se le enfoca de pies a cabeza, es decir, en el encuadre se captura todo su cuerpo. A diferencia del plano general, en este tipo de plano, el paisaje queda en segundo lugar, siendo protagonista la figura humana. El plano americano es un plano medio más largo, al que teniendo como referencia la figura humana, tiene su límite superior justo por encima de la cabeza y su límite inferior aproximadamente a la altura de las rodillas. El plano medio encuadra al sujeto o protagonista aproximadamente por la cintura. Es la distancia adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos. Es muy utilizado en entrevistas. El plano medio corto capta desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite aislar a una sola figura dentro del encuadre y descontextualizarla de su entorno para concentrar en ella la máxima atención. ¿Qué son los planos expresivos? Son los planos que muestran la expresión de los protagonistas y se destacan por sus emociones y sentimientos que quieran transmitir al espectador. ¿Qué es el primer plano? Según el ángulo de la cámara, se encarga de describir emociones del personaje, centrándonos en él y no en su entorno. Además, se enfoca desde el rostro hasta la altura de los hombros. El primerísimo primer plano es aquel que va desde la frente hasta la barbilla del protagonista. Se trata de una ampliación del primer plano, con el que ganaremos cierto grado de intimidad y dramatismo para la escena. Plano detalle. Este es el plano utilizado para dar énfasis a los detalles de la narración. Pueden ser detalles del sujeto o de los objetos que se quieran destacar. Se suele utilizar para dar pistas o centrar la atención en elementos clave para el desarrollo de la narrativa.